Capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo todos a una voz. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuevamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Señor Jesús, necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu y de tu gracia para la comunicación del mensaje en esta mañana. Por favor, como te cantamos y como te lo suplico, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Necesito de esta visión y este discernimiento espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Ya saben cuál es nuestro texto de arrancada, ¿no? Proverbios 1:7. Pero tengo una frase acá. Devolvamos a Génesis capítulo 3. Recuerden que en la clase pasada miramos una pregunta. ¿Cuál era? ¿Dónde estás? Ahora vamos a Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Hoy vamos a hablar del temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hay pocas emociones que producen un impacto grande en nosotros, que es el miedo, que es el temor. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a lo que todavía no ha sucedido. Es como si se agrandara ese pensamiento en nuestra mente, ese temor y ese miedo. ¿Y cuántos no hemos vivido eso? ¿Quién no ha trabajado en un lado y tiene temor de que lo despidan? ¿Quién no va a entrar a una cirugía y tiene temor de no quedarse ahí? ¿Quién? Temor de no tener la economía para pagar aún los recibos. Temor de una llamada a medianoche. ¿Me comunico con ustedes? Ese temor que siente uno, esa sensación en el corazón, esa sensación en la mente, ese temor de que la persona querida o con la que vive te dice: tenemos que hablar. Cuando la esposa le dice al esposo o viceversa, y le dice: tenemos que hablar, y por el tono en que lo dice, entiende realmente que hay algo más en la conversación. ¿Ha sucedido? Tenemos que hablar. Y corre ese frío. Y siente uno algo en la cabeza, como que se eriza. La impresión que se produce en cada uno de nosotros es sobrecogedora. Es un miedo que nos domina. Tenemos que hablar. Tenemos que hacer esto. Tienes que entrar en esto y tienes que entrar en lo otro. ¿Me estoy comunicando en ese sentimiento? Ya saben el sentimiento, ¿no? Cuando soy descubierto en algo. Venga para acá que tengo que hablar con usted. ¿Sí? ¿Se han sentido eso? Por favor. Porque si usted no siente ese temor, no puede entender lo que la Biblia dice, que el principio de la sabiduría es ese sentimiento hacia Dios. Ese sentimiento hacia Él. Y hay mucha gente que no experimenta eso. Y si no lo experimenta, tenemos un problema. El temor, por lo tanto, tiene una fuerza tremenda.
Es extraño que todas las veces que la Biblia, la Escritura, habla de temor, los hombres han querido cambiar el texto. Muchas de las traducciones actuales se han apresurado a cambiar esa expresión por algo que puede ser más fácilmente digerible. La Biblia más o menos unas 150 veces nos habla del temor al Señor, a Dios mismo. Y esto es algo que choca en la mente del creyente, porque le dice, no debe tener temor. Usted no tenga temor. Y se pegan de ese versículo que dice, el perfecto amor, y se casan con ese versículo. Pero lo que vamos a ver hoy es ese sentimiento. Por eso quería que ustedes se trasladaran en el momento en que siente el temor de algo, porque ese sentimiento tiene que estar hacia Él. Cuando pierdo el temor, le pierdo el respeto. Cuando pierdo el temor, pierdo el respeto. Y ahí tenemos un problema. Casi la mayoría de iglesias, bueno, donde predicamos la gracia, que los hermanos tienen libertad, los hermanos tienden a soltarse de todo. No hay una obligación, no hay un carácter, no hay un compromiso, y todo lo toman muy deportivamente. Si se estuviese en otro lado, obedecerían, pero ya vamos más para allá. Les decía, la Biblia unas 150 veces más o menos nos habla del temor a Dios mismo. Algo que choca, por supuesto, al creyente, que no debe tener miedo a Él, o al castigo de Dios, o al juicio de Dios, o a la condenación. Pero ese es el mensaje bíblico. Sí, tenemos la confianza y la seguridad de que Dios nos ama y que Dios nos ha llamado. Y la Escritura vez tras vez nos recuerda que Dios también ha de ser temido. Mi pregunta es, ¿usted tiene temor de Dios? Ya hablamos lo que es el temor. El temor no es una expresión como lo han cambiado. Como les decía, muchas traducciones empezaron a utilizar equivalentes: reverenciar, venerar, respetar, pero eso no es lo que dice el texto original. El texto original dice que debemos tenerle miedo a Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si tú no le tienes miedo al Señor, tenemos un problema. El principio de la sabiduría es ese temor. Y ese temor me lleva a reverenciar, a respetar. Volvemos otra vez, ¿qué es el temor? El principio de la sabiduría. Pero es un sentimiento que se produce dentro de nosotros ante la inseguridad de algo. Ante la inseguridad. Vuelvo otra vez, trabajas en una empresa y el jefe te dice, te necesito en la oficina. La persona sube nerviosa, tiembla. ¿Será que me van a despedir? ¿Me van a llamar la atención por algo? Ese sentimiento. O cuando debes, que necesitas cubrir las deudas, la llamada que entra. Cuando entra la llamadita al celular que nos ponemos nerviositos, ese temor. Les decía que muchas traducciones empezaron a utilizar equivalentes como reverenciar, venerar, respetar. Intentaban hacerlo un poco más asimilable. Incluso las versiones que hoy en día se sacan utilizan esas expresiones como al Señor hay que tenerle respeto y hay que reverenciarlo. Hay que tomarlo en serio. Pero ese no es el contexto. Cuando el Señor habla, por eso les dije del texto en Génesis, capítulo 3, verso 10. Oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Y el temor del Señor se ha venido perdiendo muchísimo. Al sustituir el término que identificamos tan claramente con el miedo, produce un impacto emocional. Nuevamente mi pregunta, ¿siente usted temor de Él?
o eso ya no existe. El principio de la sabiduría es el temor. Es el temor. Y cuando habla de temor, no lo podemos suavizar. Si no, preguntémosle al pueblo en el monte Sinaí. Cuando el monte humeaba y se oían truenos, ¿y qué pasó con el pueblo? Tuvieron miedo. Y dijeron, no, habla tú, Moisés, con él. Eso no fueron unos efectos de sonido como algunos se imaginan. Y eso no fue la creatividad del Señor Moisés. Es nuestro Dios. Que cuando Él se manifiesta, dice la Escritura, que cuando Él mira la tierra tiembla. En la visión de Isaías, los quiciales del templo temblaban de miedo. Las cosas inanimadas tiemblan ante la presencia de Él. Somos nosotros los irrespetuosos e irreverentes. Cuando perdemos el temor de Dios, somos. ¿Qué es lo contrario a un sabio? Un necio. Un necio. Es un necio. El que pierde el respeto hacia el Señor es un necio. Nos enfrentamos también a ese hecho de que nuestro Dios es un Dios no solamente desconocido, como la gente no lo conoce, balbucea bobadas. Es decir, nos enfrentamos a ese hecho de que nuestro Dios es un Dios no solamente desconocido, sino que es incomparable, es un Dios temible, y esa es la expresión que nos da la palabra de Dios. Es al Dios que se le debe temer. Es el Dios que un día los filisteos tomaron el arca, y ese Dios visitó a los filisteos con tumores. Dios es Dios y debemos respetarlo. Y en el respeto está el temor. Esa contradicción que tenemos, esa mezcla de sentimientos cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, queremos más bien un Dios que podamos manejarlo, un Dios de bolsillo, que podamos utilizarlo. Algunos lo llaman el Dios bombero. Yo quiero que Dios sea lo que yo quiero pensar, y lo que yo piense, así es Dios. Pero qué diferente es al Dios de las Escrituras. Vuelvo y le digo, es incomparable. No se puede comparar con nadie. Es ese ser que nos inspira respeto. Me acordé de una enseñanza del Dr. Sproul sobre la santidad de Dios, que él dice que Dios nos atrae, pero a la vez su santidad nos repele. Queremos acercarnos a Él, pero nos asusta acercarnos a Él. Por eso esa familiaridad de los que algunos tienen supuestamente con el Señor, o que nos volvimos tan teólogos que ya podemos hablar de Él. Imagínate, hablamos de Él. Estamos aquí solo hablando algo que nos compete a nosotros. ¿Quién podrá entender la esencia y la naturaleza de Dios? Cuando yo quiero entrar allá, lo único que pienso es, el universo lo tiene Él en su mano. El universo. No estoy hablando de la tierra. El universo. Y Él trasciende todo. Su inmanencia y su trascendencia. Está fuera de todo, pero está con todo. No es el panteísmo que hablamos en la clase pasada. No es lo que dicen por allá los apócrifos. Que no me gustaría utilizar esas expresiones para que las personas no se sientan aludidas, pero toca decirlo. Ese sincretismo religioso de la vanidad del hombre endiosándose él mismo. Dios está dentro de ti, y si levantas una piedra, ahí está, y está debajo de la hoja del árbol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios sustenta su creación, pero la creación no es Dios. ¿Estamos?
Quiero que por favor vayamos un momentico. No es que quiera hacer un tour por toda la Biblia, sino que quiero mirar los textos. Eclesiastés, capítulo 12. Versículo 13. Para los que enseñamos la palabra, eso es ustedes y yo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo discurso es: respetemos al Dios que nos creó. Debemos temer al Señor. Les decía, muchos se apresuran entonces a citar las palabras de Juan en el Nuevo Testamento como el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú caminas con el Señor, echa fuera el temor. No. Ahorita vamos a ver una característica del siervo de Jehová. Eso está en Isaías capítulo 11 y ahorita lo miramos. Muchos cristianos funcionan con una dualidad. Y escúchenme en esto, porque lo he estado escuchando ahora último más seguido y más seguido y más seguido de muchas personas. Hay como una doble divinidad en la Biblia. Por un lado, aquella con la que ellos consideran se sienten más cómodos y que se identifican con la persona del Señor Jesús. Jesús es chévere, Jesús te ama, Jesús vino a dar amor, Él es muy lindo. La gente no tiene ningún problema con Jesús. Volvemos otra vez, como decía el pastor Charles Haddon Spurgeon: mientras Jesús está niño, todos lo amamos, pero cuando va creciendo, también lo amamos. Jesús es muy lindo recorriendo las calles de Galilea, Capernaum, va a Jerusalén. Él es hermoso, viene sanando, Él viene dando destellos de solo amor, y hasta ahí lo amamos. Luego Él va a la cruz y muere, y lloramos al verlo allá en la cruz, pobrecito, como lo mataron, porque todavía no entiendo quién soy yo. Pienso que muerte tan injusta, pero no se ha dado cuenta por qué Él va al madero. Todavía no me doy cuenta, pero aún así lo amo. Y también Él muere y resucita, y eso es tan hermoso leer el final de los evangelios, donde Él resucita y habla con las mujeres. Pero cuando Él asciende al trono y se sienta en el trono a gobernar y a juzgar, ahí ya no nos gusta ese Jesús. Ahí ya no nos gusta. Ya no es el Jesús lleno de amor. Y como les decía, hay como una doble divinidad en la Biblia. Por un lado, aquella con la que algunos consideran y se sienten más cómodos y se identifican con la persona de Jesús. Muchos dicen: yo no tengo nada contra Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Yo también creo en Jesús. Mientras Él sea amor, todos felices. Happy todos. Felices, felices. Pero ese Dios de la Biblia, eso es otra cosa. Y ese Dios del Antiguo Testamento tiene una terrible fama, incluso dentro del ámbito de la fe. ¿Sí que hay dos dioses? Pero no los hay, es el mismo. El mismo Dios que establece su normativa y sus leyes, que podemos fácilmente culpar a los hombres, pero es Dios, que dice: si un hombre en día de reposo va y hace algo y lo encuentran haciéndolo, pero ese no es el Dios, no es Jesús, no es Jesús. Dios es amor, y nos montamos en la burbujita del amor, y allá vamos. Es el mismo Dios de las Escrituras. Pero como no conocemos a Jesús, hacemos un parteaguas. Y así no es. Así no es. Si usted lee, y he escuchado, que días hablaba con un hermano, de cómo Dios podía ser tan duro. Cómo Dios podía ordenar matar a un niño. ¿Cómo? Obvio, desde que yo no conozca la Escritura y no entienda el proceso pecaminoso
Y todo el mundo dice, no, es que todos tenemos pecado. ¿O quién es mejor que otro? ¿Cierto que ese es un decir? Para ti es igual un hombre que se roba un pollo en un asadero, estamos en la ciudad, a un hombre que coge un niño, lo viola, lo descuartiza y lo bota al río. Es igual. Eso es lo que estoy diciendo. Pero juzgamos, no, todos somos pecadores. Algunos se robó el pollo. No, pero hay pecados de pecados. Naciones que cogían sus niños y los ofrecían a Moloch. ¿Usted sabe lo que es coger un bebé y tirarlo a una olla de fuego? Eso es estar uno muy bruto y loco. Pero culpamos a Dios. Dios es el culpable de todo esto. Si Dios existe, que era lo de la clase pasada, ¿por qué existe tanta maldad? Un momentico. Como decía en un programa en la radio, en un momento, reflexión. Dios creó al hombre bueno. Le dio una ayuda idónea. Los puso en un jardín. Ese es el modelo. Y el Señor dijo, mira, lo que te recomiendo es esto. El día que desobedezcas, pues vas a encontrar unas consecuencias funestas, terribles. ¿Y qué pasó? Se desobedeció. Y de ahí para allá, el Señor mandó matar a Caín, a Abel. No. El hombre comenzó en su desgracia. Es el mismo hombre quien ha creado todo este terror. ¿Y la culpa es de Dios? No. Aún desde el mismo paraíso, Él provee los medios de gracia para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que vamos entendiendo que Jesús es Dios y es el mismo que cuando vino en la manifestación del amor de Dios para con los hombres, en la manifestación del amor de Dios para con los hombres, amén. El Señor Jesús cuando vino en la manifestación del amor de Dios para con los hombres, pero cuando Él regrese, es la manifestación de la ira de Dios para con los que no quisieron obedecer al mensaje del Evangelio. Ahí se le va a caer su Jesús amoroso. Es necesario conocer el Jesús de la Biblia. Y lo que mucha gente ignora es que quien nos habla de juicio más veces en la Biblia no es precisamente el Dios del Antiguo Testamento, sino el Señor Jesús. El Señor Jesús no es Jesús. Dios es amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. El amor de Dios, nosotros como personas humanas nos toca, es un hilo, pero a nosotros nos toca sacar eurita por eurita para ir entendiendo. Para entender los atributos de Dios nos toca que la justicia, que el amor, que la santidad, y así mirar uno por uno, pero todo está en Él. El amor del Señor trae justicia. Y Él toma tan en serio el pecado, por eso es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toma tanto en serio el pecado del hombre que manda a su Hijo para que muera a causa de nuestra naturaleza y de nuestra bajeza pecaminosa. El que más habla de juicio en la Biblia es el Señor Jesús. El mensaje de Cristo es un mensaje de juicio y de división. Ese es el mensaje de Él. Por eso el mensaje del Evangelio es: cree en el Señor y serás salvo. A ver, vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su amor manifestativo en la persona del Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que hay perdición, mas tenga vida eterna. Mas los que no le recibieron ya están condenados. Sigue el versículo 17, porque Juan es solo 3:16. Hay Juan 3:17 y Juan 3:18. Hay que seguir leyendo lo que la Biblia dice. Ese Dios del Antiguo Testamento, como algunos lo han
caricaturizado. Tiene todos los elementos, sí, porque es que crean una caricatura de Dios. Se imaginan. Y cuando nos acercamos a la Biblia, el mismo Señor que a Adán le tiene miedo después de su caída, es el mismo que viene por las Escrituras, el mismo que aparece en Babel, en la torre, en esa puerta del cielo, que así es como se conoce Babel. Y viene a través de las Escrituras y un día, y viene enseñándonos, porque un día se va a hacer, el verbo se hace carnal y habita entre nosotros. Y nos da su amor manifestativo, pero también nos da sus palabras de juicio. El Dios del Antiguo Testamento no tiene nada negativo, pero a algunos no les gusta. Y muchos dicen que no encaja con lo que realmente el Nuevo Testamento enseña. Por eso una perspectiva clara de lo que el Señor viene enseñándonos en la Escritura nos va a llevar a tener el temor. Cuando yo me acerco al Señor Jesús y sé que en Él tengo tranquilidad y sé que en Él tengo paz, también debe asustarme cuando hago las cosas mal. Me tiene que asustar, pero ya no me asusta. ¿Recuerdan lo que dijimos del temor? Ese nerviosismo que nos entra. Eso es relación con Él. Hay mucha gente que no siente eso. Jamás lo sienten. Experimentan momentos de emoción cuando están cantando o cuando están orando, pero no hay ese temor reverente hacia Él. Como cuando estamos cometiendo un acto pecaminoso, sentimos los ojos de Él mirándonos. Y nosotros, por eso recurrimos a ciertas cosas para que nuestra mente, a la ebriedad o a cualquier otra cosa, para que nuestra mente se embolate un momento, pero después vamos a sufrir las consecuencias. Inevitablemente, como vemos ese temor aquí en la Escritura, debemos decir que debemos de sentir terror ante el juicio divino cuando descubrimos la condenación de Dios en su juicio por nuestro pecado. El Señor Jesús en el madero lo único que habla es mi inmundicia y mi desgracia. Deje de estar mirando muchas veces al Señor con esa compasión, porque ni la quiere ni se requiere. El Señor colgado en el madero, cuando usted lo ve, habla de mi inmundicia, del justo por el injusto. Eso es lo que siempre me tiene que hablar la cruz. Eso es lo que me tiene que hablar el madero, la muerte del Señor. Si cuando yo hablo de Él, con Cristo estoy juntamente crucificado, por favor, no tan rápido. No tan rápido. Y creo que es hora de volver otra vez allá. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. No hay tal familiaridad con Dios como a veces creemos. Él sigue siendo Dios. Por eso perdemos el respeto, por eso perdemos muchas cosas delante del Señor. Cuando nos hablan de un Dios de amor, Dios es bueno, Dios quiere darte un beso, quiere abrazarte. Él no quiere verte sufrir. Pero si no entra por la puerta del arrepentimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la predicación del Evangelio? ¿Qué es lo que el predicador dice cuando está hablando si no presenta al Señor? Y cuando se presenta al Señor, el pecado que está en nuestra vida, solo piense por un momento en lo que usted hace indebido en la presencia del Señor, que avergüenza nuestro corazón. Nos da pena, sencillamente porque no nos ridiculizan, pero hemos perdido ese respeto hacia el Señor. Ya cometemos las cosas que cometemos y tenemos toda la autoridad para hacerlo, según nosotros. El temor de Dios viene a la creación, a la criatura en general, porque Él es Dios y nosotros criaturas. Por eso el hombre prefiere decir, no, yo no creo en Dios, yo creo más bien como en la evolución, yo creo más bien como en el origen de las especies, en el Big Bang.
Necesitamos quitar a Dios de ahí para poder estar tranquilos. Necesitamos quitarlo. Y así caminamos por la vida un poquito más tranquilos, pero eso es un autoengaño. Y lo primero que tenemos que pensar, leo lo que tengo acá, tenemos que pensar en primer lugar en el hecho de nuestro pecado que nos aleja de Dios y nos separa de Él. Hay gente que no le interesa eso. Yo no sé, hay gente que no le interesa. Si hablamos de amar al prójimo, y si de pronto cometimos un error, no hay un perdóneme. No le creo esas palabras. Lo que la Biblia diga para acomodármelo a mí, para que yo esté bien, sí lo creo. Pero lo que la Biblia me hable para en bien de los hermanos, ya no lo creo. ¿Por qué? El irrespeto. El que me ama, mi palabra guardará. Y si no hay temor, no hay nada. El pecado nos separa del Señor. Hoy en día, esto lo hablo para los hombres naturales. Para nosotros como creyentes, el pecado empaña la comunión. Empaña. Como cuando uno va en un carro y está en lluvia y se suben los vidrios, se empaña el vidrio delantero y hay que limpiarlo. Empaña nuestra relación con Él. Hemos aprendido a dirigir oraciones, ¿no? Cuando usted pasa a dirigir, usted ora y motiva a la gente y Señor, perdónanos el pecado y por aquí, por allá, pero sí está hablando con Él. ¿Sabe cuándo me doy cuenta que está hablando con Él? Cuando viene el momento de la dificultad y usted se para quieto y dice, Señor, no entiendo, pero voy a obedecer tu palabra. Ahí es donde me doy cuenta. Dicen a veces, ¿por qué el hermano permite que las personas pasen? A eso. A que se den cuenta de la experiencia con el Señor. Una cosa muy diferente es cuando su merced está ahí sentadito, yo estoy ahí sentado, y otra cosa cuando usted pasa allá. Es muy diferente, el asunto es totalmente diferente. Es una experiencia con el Señor. Hay personas que se quebrantan. Yo muchas veces los he oído, comienzan su oración y se ponen a llorar, pero se ponen a llorar más por su condición que por la condición de los hermanos. Y digo, ahí está el Señor. Porque pararme aquí a regañarlos a ustedes, todos podemos, ¿no? ¿Sí o no? Así que, el primer punto, el temor en primer lugar significa reconocer nuestras limitaciones humanas. No sé del día de mañana. ¿Sabes algo del día de mañana? ¿Sabes algo de lo que va a pasar en la tarde? No sabemos nada, pero tenemos cierta presunción. El temor de Dios en primer lugar significa reconocer nuestras limitaciones humanas. No podemos jugar a ser dioses. No tenemos el futuro en nuestras manos, no tenemos la vida en nuestras manos, no sabemos qué va a ser de nosotros hoy. Estamos en total dependencia de Dios. Total. Y esto, voy a utilizar una figura antropomórfica, esto alegra el corazón del Padre. Su hijo depende totalmente de él. Como Rebeca depende totalmente de sus padres. Y cualquier bebé pequeño. Y ellos viven en función de sus hijos. Pareciera que ellos son los más importantes. Como padres, igual Matías y cualquiera de los pequeñitos en la iglesia. Como padres andamos en función cuidándolos a ellos. Y siempre teniendo el cuidado de todo. Y así hace Dios con sus hijos. Que eso es lo que perdemos de vista. Por eso debo respetarlo. Y no solo respetarlo, temerle. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor a Dios en primer lugar significa reconocer nuestras limitaciones humanas. Tenemos total dependencia. Mire algo que quiero comunicarles. Tenemos miedo a la incertidumbre, ¿cierto? Tenemos miedo si habrá el trabajo o no.
Tenemos miedo si la salud no va a funcionar o no. Tenemos miedo de pensar, ¿pasaré mi vejez solo? Porque aunque tenga mi esposa y mi esposo, puede morir a cualquier momento. Tengo temor de eso. Pero aquí hay una solución del Señor. Un temor echa fuera otro temor. Un temor echa fuera otro temor. Un miedo quita el otro miedo. Cuando tienes temor al Señor, todos los otros temores se van. Solo un temor, por favor, para que se lo lleve toda su vida. Si usted teme al Señor, no tema el resto. Un temor echa fuera otro temor. El temor a Dios o el temor de Dios es el que echa fuera cualquier otro temor. Y esto es muy importante para nosotros. Por eso cuando tú tienes el temor de Dios en tu vida, ya no hay temor a la inseguridad de las circunstancias. No hay temor a eso. Quien teme a Dios ya no teme a ninguna otra cosa o persona. No me lo tomen tan. Cada vez que usted me hable del temor del Señor, ¿qué es lo que tiene que correrle? Así como dicen, brisa. Tiene que sentir eso, lo tiene que sentir. El jefe te mandó llamar. El jefe te mandó llamar. O vas a hablar con tu jefe. Porque Él es nuestro jefe, dice la Escritura. Él es nuestro Señor. Y siempre que nos acerquemos, por favor, se lo suplico. Esto lo debemos llevar en el corazón todos los días de nuestra vida. Tanto nuestro músico nos infunde el temor hacia el Señor cuando vamos cantando, cuando vamos entrando por sus atrios con alabanzas, con acción de gracias, como estamos entrando. Por eso siempre Él arranca con una oración, porque es el medidor. No entramos abruptamente. Por eso yo personalmente lo digo, amo la adoración en la iglesia. He estado en varios lugares donde todo es un show. Suena bonito, suena la trompeta, el teclado, una cosa, la otra, pero es un show. Yo no veo que haya temor del Señor. No lo veo. Y no porque esté exaltando al músico de la iglesia o a los hermanos, no. Pero aquí lo veo. Aquí lo veo. Y es en pocos artistas cristianos, porque ya son artistas, que se les nota eso. A pocos. Uno de los hombres que aprecio mucho es a Dani Berrío, Marco Barrientos. Esta chica que canta Tú eres mi respirar, de Hilson, creo que es. Pero solo en esa canción, cuando se entrega. Es que cuando la gente se entrega, usted queda impactado. ¿Qué es lo que está mirando esta persona? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A esa persona le importa el resto? Y está allá. Está en tal comunicación, en tal conexión, y eso lo induce a un respeto. Como cantamos ahorita, abre mis ojos, Señor. Siento que tengo nubes en los ojos espirituales. No veo bien. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando con mi visión? Y eso lo tenemos que mirar. Yo soy un hombre que el Señor me ha llevado por experiencias. Pero ¿cuánto hace no vivo una? Para vergüenza mía lo digo. Para vergüenza mía lo digo. Sí, irrevocables son los dones y el llamamiento. El don que Él me ha dado, ahí está. Pero el don no es mío, es de Él. Pero en mi experiencia, ¿qué es lo que yo pregunto muchas veces? ¿Cuándo nos sentamos y nos quebrantamos ante la presencia de Él? ¿Cuándo nos sentimos a Él pasear por nuestra casa en la presencia de su Santo Espíritu? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú estás en completa comunión, lo ves a Él en la cocina. Así no haya mucho alimento en la casa, en el poquito de arroz, perdónenme la expresión, pero ahí está Él. Y sientes el gozo
la paz, la tranquilidad. ¿Y qué es lo que haces? Gracias, Señor, gracias. Ese es un corazón de una persona adoradora, el principio de la sabiduría. Todo no es la economía. Todo no es la economía. Lo importante es el Señor. El que sirve a Dios ya no tiene que servir a ningún otro, ni a ninguna otra cosa. Somos liberados de la tiranía y de la esclavitud que el mundo conoce. Somos libres de celos, somos libres de rencores, somos libres de todo eso. El temor a que otras personas me traicionen. ¿Has sentido ese temor? Echa fuera eso. ¿Por qué vas a sentir eso? Tú sencillamente da lo mejor de lo que Dios te ha dado. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. No te amargues, sencillamente de. Les decía, el que sirve a Dios ya no tiene que servir a ningún otro, ni a ninguna otra cosa. Somos liberados de la tiranía y de la esclavitud que el mundo conoce. Y esto es aplicado en el terreno emocional, afectivo de nuestros miedos. Nuestros miedos están basados en la inseguridad de tener una seguridad. Pero cuando tú tienes esa seguridad que es Dios, la inseguridad desaparece. La inseguridad desaparece. Recuerden que el temor es algo que el Señor ha metido en el corazón del hombre. El temor es algo que el Señor ha metido en el corazón. Ahí viene en el paquete. El propósito del ser humano, ¿me estoy comunicando? El propósito del ser humano es ser libre de todo miedo en el plan del Señor. De todo temor que no sea Dios mismo. Si tememos al Señor, Señor, tú has dicho que el principio de la sabiduría es temerte y ayúdame, porque quiero comenzar ese trabajo en mi vida. Eso nos va a hacer alejar de muchísimas cosas. Y vamos a tener mucha seguridad en Él. Pero esto es experimental. ¿Me comunico? Esta experiencia la tenemos que ver y vivir por nosotros mismos. Tú no puedes vivir con el temor de otro, pero ese otro sí te invita a tener temor. Solo vamos a hablar en un plano muy normal, natural. Antes la iglesia, la gente cuando venía a la iglesia, comienzo por la iglesia tradicional, la católica. Llegaba el hombre de campo con su sombrero y tan pronto iba a entrar a la iglesia, ¿qué hacía? Se quitaba su sombrero. ¿Por qué? Eso era un símbolo de respeto, de reverencia. Hoy en día entramos con nuestras gorras, nos interesa 5, porque no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo. Para mí a veces es tan complicado tener que ir a decirle a una persona, me hace un favor y se quita la gorra. No es que usted tiene modales, ¿qué le puedo decir yo? Se va a ofender y se va a dañar la reunión usted mismo. Se va a dañar la reunión usted mismo. Lo veía, entré como 1 o 2 veces a la iglesia católica. 2 veces en mi vida entré. Y veía a las mujeres, en esa época había unos tacones que se llamaban puntilla. Y cuando sonaban contra el pecho, ya traqueaba esa vaina. Pero cuando entraban así, en la punta de los pies y no dejaban sonar el tacón. Solo por decir algo, ¿no? Y que dicen, este hermano está más legalista. No, no soy legalista, sino que hemos perdido esos principios de la Escritura. El respeto. Como no hay temor, no hay respeto. Y dentro de la iglesia tampoco hablamos duro, o hablábamos duro. Sí, señor. Ya era así. Y eso que era un síntoma de hipocresía. Sí. Ahora, ¿qué diremos nosotros que conocemos al Señor? Las hermanas saben que su vestimenta debe ser decorosa. ¿Lo saben o no? Amén. Y que el hombre debe ser respetuoso. Y que como yo respeto al hermano X, como lo respeto, ya la palabra respeto, en la palabra respeto está fundamentado el temor. Como respeto al hermano, respeto a su esposa.
Él tiene que estar totalmente tranquilo porque no voy a respetar ni a su esposa ni a nadie. Hablando en el término, porque siempre vienen estas situaciones. El temor siempre lo tenemos que vivir, es experimental. El temor al Señor es la famosísima doctrina de la soberanía de Dios. Pero que muchos, como se han encargado de desmenuzar, la sabiduría de Dios es una cosa, el temor de Dios es otro. No, es lo mismo. Lo mismo porque Él es el Señor, es su soberanía. Por favor, les invito a que vayamos un segundito en nuestro recorrido al libro del profeta Isaías. ¿Cómo hemos aprendido de Isaías, no? Yo sí aprendí de Isaías. Ay, me equivoqué. Isaías capítulo 11. Hablando del Señor Jesús en esta profecía, mire lo que dice. Reposará en el versículo 2 sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. El Señor Jesús humanamente tenía mucho temor al Padre, porque eso es lo que enseña la Biblia. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y estas son las características del siervo. Por eso cada vez que la Escritura me comienza a hacer como esa radiografía o esa fotografía del Señor, comienzo a entender muchas cosas de Él. Un hombre que se apartaba a hablar con el Señor, un hombre que tenía mucho respeto, mucha reverencia, que ante las cosas que Él había enviado e instruido, siempre puso un orden. Que cuando llegó al templo y vio toda esa mercadería, dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Es casa de oración, es casa de comunión con Dios. El miedo hacia el Señor es la experiencia del profeta ante la presencia del Señor. Vamos a Isaías capítulo 6, aquí estamos ahí. Verso 4. Bueno, lo voy a leer todo para que se entre en el contexto que usted lo conoce. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, tiene una visión celestial. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y aquí viene Isaías. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Estos hombres sí saben lo que es la presencia del Señor, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Bueno, este pasaje tiene una profundidad impresionante. Acaba de morir el rey. ¿Quién es el rey? Pero Isaías ve al verdadero rey, que es nuestro amado Señor. Y es la experiencia del profeta ante la presencia de Dios. Él ve la santidad de Dios y se asusta. Pero ¿qué pasa? Viene la gracia. ¿Y qué hace la gracia? Toca los labios del profeta
y le es quitada la culpa. Es un conocimiento experimental. Tuvo miedo, pero ese miedo a la justicia de Dios fue reemplazado por otro miedo, el de la gracia de Dios. Ese miedo de la gracia reemplazó el miedo a ser destruido. La gracia de Dios trae un temor. Por eso, hasta que no entendamos bien la Escritura, hay gente que dice: no, yo vivo por la gracia. ¿Pero cuál gracia? Si la gracia nos intimida. La gracia asusta. La gracia intimida, créanme lo que sí. La gracia no es esa baratija que nos venden por ahí. El temor que produce su propia desgracia en el profeta y el favor inmerecido. El saber que lo que uno podía esperar en sus mayores miedos, en lo que tenemos en nuestra vida, es el temor y el castigo y el rechazo de Dios. ¿Pero qué es lo que recibimos? Su amor inconmensurable. Por eso el apóstol queda anonadado y dice: ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? El Señor Jesús vino a rescatar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es realmente el temor que nos produce el corazón mismo del Evangelio al ver al Señor en la cruz o en el madero. Mis hermanos, esto que les estoy hablando no es fácil, pero si su merced logra tomarlo, va a aprender muchísimas cosas, porque en él está la ley, la justicia y la gracia, y por su gracia soy lo que soy. Soy salvo. Y en lugar del Señor juzgarnos y castigarnos, prefirió tomar su hijo, llevarlo al madero voluntariamente, dando su vida por ti y por mí. Por eso les digo que la visión del madero no es cualquier cosa. El temor a Dios implica tanto el reconocimiento de su gracia y de su misericordia, como el hecho de su soberanía y de su justicia eterna. En Él se aúna todo, o se une todo. Aquí estoy dándoles ya términos teológicos que debemos aprenderlos. Lo que nosotros separamos, Él lo armoniza. Lo que nosotros con frecuencia tendemos a dividir, Él lo aúna. El temor nos lleva a honrar por amor. Y cuando yo temo, vuelvo y digo, el temor nos lleva a honrar por amor. El temor me lleva, cuando en una pareja se pierde el respeto, se pierde todo. Porque es el amor el que me lleva a honrar a esa persona, porque tengo un temor de perderla. Ese amor me lleva a honrar. Usted sabe lo que es honrar, ¿no? De la palabra honor, de la palabra honorario, del pago que tengo que dar a esa persona, porque la amo. El amor me lleva a honrar a esa persona, porque como la amo, tengo mucho respeto hacia esa persona y tengo temor. Y aquí está encerrado el temor, el honor y el amor. Y el Señor Jesús, ¿qué dice? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué no guardamos la palabra? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha llevado a perder ese respeto hacia Él? ¿Qué es lo que nos ha llevado allá? Y lo primero que debo meter en mi mente es: amarás al Señor tu Dios. Y como hablo de amor, hablo de honor, temor y respeto.
La persona que verdaderamente ama tiene honor, temor y respeto. Por eso es que se acaban los hogares, se acaban muchas cosas, porque se dejó de tener honor, amor y respeto, el temor que encierra todo eso. Y es el conflicto que se tiene. Por un lado tenemos los antinominianos en la iglesia, de la palabra antinomos, anti en contra y nomos ley. Los que dicen, no, nosotros no tenemos por qué estar guardando mandamientos, eso era para el antiguo pacto. Y están los otros, que son los legalistas, que a todos andan mirando su conducta, cómo camina, cómo se mueve, si miró, si no miró, todo lo tienen rígido. Y juntos extremos son malísimos. Por eso es que decía el reformador, creo que fue Tertuliano, uno de los padres, que Cristo está siempre crucificado entre dos ladrones. Por un lado, aquellos que muestran indiferencia, y por otro lado, los que buscan verdaderamente esa misericordia. Unos, los que se apoyan en la ley, otros los que se apoyan en la gracia, pero juntas van. La ley, la gracia nos lleva a obedecer la ley del Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, la justicia de Dios está ahí en el madero. Y en Cristo Jesús, Señor nuestro, la gracia está ahí en el madero. En Él se satisface absolutamente todo. Fuera del Señor Jesús no podemos encontrar esta conciliación. El que me ama, guarda mis mandamientos. Escuchen algo, la ideología de los hombres, ya voy acercándome al final. Las ideologías que escuchamos hoy en día, que están proliferando en ese humanismo, divinizando al hombre, te dicen, bueno, mientras seas bueno, ¿qué más da? Lo importante es que hagas lo que tienes que hacer, no le hagas mal a nadie. Esa es la ideología de hoy en día. Mientras usted no le haga mal a nadie, pues no va a pasar nada. Puedes creer en lo que creas, puedes tener la religión que quieras, mientras hagas lo que tienes que hacer, eso es suficiente. Y la pregunta es, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde? Esto no se trata de que hagas las cosas. Hay un Dios al cual tenemos que rendir cuentas. Y esto es muy importante. También dicen, pero ¿qué? Tranquilo. Al fin y al cabo, Dios es amor. Dios no te va a castigar si tú haces lo bueno. Y eso es no tomar en serio al Señor y es no reconocer quién es Dios. Y cuando no es el temor de Dios el que domina nuestro corazón, es el temor a los hombres o a otra cosa. Cierro con esto. Lucas capítulo 12, Evangelio según San Lucas, para ser un poco más amoroso con el autor. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 4. Miren esas palabras tan hermosas del Señor. Y nos los dice con tanto amor, dicen, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Cómo ven esas palabras de él? Ya no está en la burbujita, ¿no? Es la autoridad del Señor hablándonos frente a un juicio. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo,
A este temer, mis queridos amigos. Y es hora de reenfocar nuestros temores por el verdadero temor. Deja la inseguridad del día de mañana porque no sabes nada. Pero colócate en la seguridad de temer al Señor, que Él hará las cosas. Deleítate a sí mismo en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Llévate esa promesa. Guárdatela. Todos los días sácala. En el momento del temor, Señor, mi temor serás tú. Mi temor serás tú. Mi temor serás tú. Y tú te encargarás de todo. Y el Señor Jesús nos conoce. El Señor sabe nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros pensamientos. Y Él dice, no teman. Teman al que puede arrojar las almas al infierno. El miedo a la soledad. Si hay alguien que nos entiende y nos comprende, es el Señor Jesús, porque solo en el madero estuvo. Y cierro con esto. Me maravilla, y de verdad, de todo corazón, y me produce temor pensar en algo, y son en las palabras que el Señor dice en la oración. Las palabras del Señor Jesús antes de dejar este mundo, diciéndole al Padre: Padre, Señor, solamente te ruego una cosa, que donde yo esté, ellos estén conmigo. Dios mío, qué amor tan manifestativo de mi Señor para nosotros. Solo en tu temor, Señor Jesús, solo en lo que tú haces. Yo te agradezco, mi amado Señor, por todo, porque tu oración es escuchada, porque tú eres el Hijo obediente, tú eres el siervo que obedeciste la palabra. Padre, donde quiera que yo esté, quiero que ellos estén conmigo. Fueron tus palabras, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Y tus palabras, Señor, se cumplen porque se cumplen. Y ninguno de tus pequeños, Señor, se perderá. Todos estaremos contigo, amado Jesús. Amado Señor, Rey nuestro y Dios nuestro. Perdónanos, perdónanos. Habíamos olvidado, Señor, el respeto y la reverencia que debemos tener. Pero hoy, con la ayuda de tu Espíritu, suplicamos que nos dé la fuerza para avanzar, para caminar, para seguir, bendito Dios. Te agradezco por todo, absolutamente todo lo que has hecho en nosotros y por nosotros, Señor Jesús. Aquel que comenzó la obra, Pablo lo entendió, la terminará. Aquel que comenzó la obra, la completará, porque fiel es el Señor Jesús y para siempre. Amado Espíritu, te suplico que nos ayudes. Padre Celestial, te doy gracias, porque a través de tu Hijo, Señor, puedo identificarme con Él en medio de la angustia, de la necesidad, del hambre, del desprecio. ¿Quién me entiende mejor que mi Señor? Gracias, Señor Jesús, por mostrarte, por mostrarnos el camino excelente. Gracias por enseñarnos cada día y encaminarnos en ti. Que cada hermano que está en este lugar, Señor, sienta tu dulce compañía, sienta verdaderamente lo que tú tienes para la vida de ellos. Bendito Jesús, ayúdanos a disipar toda duda. Cada vez que leemos la palabra, necesitamos que abran nuestros ojos, entrar en esa dimensión, Señor, de tu Espíritu cada día. Ayúdanos, Señor, que las personas puedan ver el temor que tenemos nosotros hacia ti, en el amor, en el respeto, en el guardar tu palabra, Señor del cielo.
Tú purificas nuestra vida y nuestro corazón con la palabra, lo decía tu siervo al estar ministrando la alabanza. Señor, tú eres quien nos hablas, tú eres quien corres, Señor, esos velos de oscuridad, Señor amado, y nos das la luz, Señor amado. Tú quitas esas cataratas de nuestros ojos espirituales y nos enseñas a ver. No hay futuro incierto para nosotros, hay un futuro asegurado. El Señor dijo: yo estaré con ustedes, voy a preparar lugar, nunca los dejaré. Vendré por ustedes, estarán conmigo, estarán en mi reino, jamás los voy a dejar. Y esas palabras tienen que redundar en nuestro corazón. Y con anhelante expectativa estar esperando el pronto regreso del Señor y vivir en la comunión que el Señor tiene y quiere para nosotros. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta mañana por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo, bendito Maestro. A ti la gloria y la alabanza, mi Dios. Te agradezco por todo lo que haces, Señor bendito.